Bien, bueno, los saludo a todos. Es un gusto estar esta mañana acá compartiendo la palabra del Señor que ya hemos leído respecto a el testimonio de Esteban. Quisiera comenzar contándole una anécdota. Si eres papá o mamá o tienes hermanos o sobrinos o nietos chicos, tal vez podrás haber presenciado un hecho muy particular en los niños. Recuerdo que una vez le hicieron un regalo a mi hija cuando era chica, un juguete que venía en una caja de cartón. Y el punto es que cuando ella lo recibió, quedó más fascinada con la caja que con el juguete. Y se metía adentro, se escondía en ella, la usaba como casita para jugar con las muñecas. Y el verdadero regalo casi no lo tomó en cuenta. Nos da mucha risa en esa situación. Pero este ejemplo que parece tierno tiene un gran parecido con la religión. Porque como hemos leído, el Espíritu Santo nos ofrece un regalo maravilloso que consiste en nada menos que en adorar y disfrutar al Dios de la gloria. Pero como los niños, fascinados con el envoltorio, podemos errar y confundir este precioso regalo con la caja. Por esto es importante reconocer cuál es la verdadera gloria de Dios que estamos llamados por el Espíritu Santo a adorar y disfrutar, para que como cristianos seamos testigos del Dios de la gloria. Y ese es el título también de este sermón: testigos del Dios de la gloria. En el relato que leímos, Lucas lo explica presentándonos primero una confusión que hay al respecto del Dios de la gloria. Luego el discurso de Esteban más bien nos va a dar una aclaración del Dios de la gloria. Y finalmente esa gloriosa manifestación del Dios de la gloria. Oremos al Señor, hermanos. Señor, queremos disponernos a escuchar esta exposición de tu palabra, Señor. Que la meditación, Señor, de mi corazón y las palabras de mi boca sean guiadas por tu Espíritu Santo, Señor, para edificarnos, para alimentarnos de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Bien, veamos entonces cuál es esta confusión del Dios de la gloria. Y lo encontramos en el capítulo 6, en los versículos del 8 al 15. En los primeros versículos se nos cuenta una discusión que tienen los judíos con Esteban. Por las acusaciones que se hacen contra Esteban, podemos inferir que hay dos comprensiones del Dios de la gloria que se contraponen. Si te fijaste bien, mientras los judíos ven al Dios de la gloria en la ley de Moisés y en el templo, Esteban por su lado habla de una persona, de Jesús de Nazaret. Veámoslo juntos. Capítulo 6, versículos 10 y 11 dice: como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Luego, un poco más adelante, versículos 13 y 14 dan el detalle: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. En el verso 11 los judíos ponen en la misma línea la supuesta blasfemia de Esteban contra Moisés y contra Dios. Y dan detalle en el verso 13, contra este lugar santo y contra la ley. O sea que el Dios de la gloria, que ha sido supuestamente blasfemado por Esteban, para los judíos
consistía en la ley de Moisés y el templo. En cambio, de Esteban se dice que predica acerca de un hombre, Jesús de Nazaret. Aunque con falso testimonio dicen que destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Tal vez como una tergiversación de la predicación que Esteban hacía. Sin embargo, lo que está claro es que el Dios de la gloria que entendían los judíos está relacionado a cosas externas, como el cumplimiento de la ley de Moisés y sus tradiciones, o el templo como lugar santo. En cambio, Esteban habla de una persona, Jesús de Nazaret. Aquí se encuentra la confusión. Para los judíos, la ley de Moisés y sus tradiciones, más el templo, eran un fin en sí mismo. Creían equivocadamente que estos expresaban fielmente al Dios de la gloria. Y en esto tenemos que poner atención, porque el cristianismo puede caer en esta confusión del Dios de la gloria. Recuerdo cuando años atrás conocí a las iglesias reformadas. Yo tengo una pentecostal, pero conocí a las iglesias reformadas. Y hablé con un pastor reformado por primera vez. Este hombre me hablaba con orgullo de la historia de su iglesia de más de 500 años. Lo bien organizada que estaba con estatutos, la participación democrática de sus miembros, la preparación teológica de sus pastores, grandes edificios que han pasado a la historia de la arquitectura y una liturgia que se basaba en la Biblia. Y aunque todas estas cosas son cosas buenas que tienen las iglesias reformadas, ninguna de ellas son un fin en sí mismo ni deberían hacernos sentir orgullosos. Eso sería caer en la misma confusión que los judíos hicieron del Dios de la gloria. Apreciaban más la caja que su contenido. ¿Cuál puede ser la caja o envoltorio que estás apreciando como si fuera el Dios de la gloria? Quizá podríamos estar confundiendo el ser un buen anglicano con ser un testigo verdadero del Dios de la gloria y quedarnos con los ritos de nuestra iglesia. Venir al culto, participar de una reunión en la semana, aportar económicamente, etc. Todas son cosas buenas, pero podrían estar vacías si no comprendemos que estamos llamados a adorar y disfrutar al Dios de la gloria que no se encuentra en lo externo de la religión, sino en una persona que se llama Jesús. No me malinterpreten, no estoy haciendo un llamado a desechar nuestra estructura anglicana, sino a comprender hacia quién nos apunta este envoltorio, cuál es su contenido. Porque cuando comprendemos que su contenido es Jesús, entonces veremos que lo externo de la religión nos sirve para apuntarnos al Dios de la gloria, pero nunca lo agota ni lo reemplaza. Jesús siempre es y será el Dios de la gloria que estamos llamados a adorar y disfrutar. Entonces nadie tendrá que rogarte que vengas a la iglesia porque querrás adorar y disfrutar a Jesús en comunidad. Tampoco nadie tendrá que presionarte a colaborar económicamente porque querrás que otros también puedan adorar y disfrutar a Jesús con la extensión de su reino. Tampoco querrás perderte el grupo de jóvenes o tu grupo en casa porque querrás adorar y disfrutar a Jesús en relaciones de compañerismo cristiano. Esto hace la diferencia entre quedarse con la caja y recibir el regalo que el Espíritu Santo quiere darnos. Bien, entonces esa era la confusión que tenían los judíos. Y Esteban hace la aclaración, y lo vemos en su excelente discurso, en el capítulo 7, de los versos 1 al 50. Una vez que Esteban es acusado ante el consejo, él mismo aclara cuál es el Dios de la gloria.
Y lo hace argumentando que tanto la ley, o sea, la escritura del Antiguo Testamento, como el templo de Jerusalén, apuntaban a su cumplimiento en Jesús. Fíjate cómo Esteban parte su discurso. Hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria, ahí lo menciona, se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Eso está en el versículo 2, el capítulo 7. Y luego dice en el 33, y más adelante, cuando se refiere al llamado de Moisés en el desierto cercano al monte Sinaí, versículo 33, dice: le dijo el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. ¿Se dan cuenta? Mesopotamia, el Dios de la gloria, aparece Abraham. Desierto cercano al monte Sinaí, tierra santa. Y cuando al final el rey Salomón construyó el templo en Jerusalén, el mismo Dios dijo a través del profeta Isaías: el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán?, dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Versículos 48 al 50. Entonces estamos viendo la presencia del Dios de la gloria en lugares fuera de Jerusalén. Mesopotamia con Abraham, desierto cercano al monte Sinaí con Moisés. Y luego cuando se construye el templo era clara que no habita en casas construidas por manos humanas. Entonces el templo que los judíos consideraban una expresión del Dios de la gloria en el Antiguo Testamento era la caja que envolvía una realidad que no podía igualar. La presencia del Dios de la gloria superaba el espacio físico, que sirvió para señalar la auténtica casa de Dios, no construida por manos humanas. El propio templo tenía fecha de vencimiento. Su función quedaría agotada cuando llegara el auténtico templo de Dios. ¿Pero cuál era ese templo? El apóstol Juan lo dice en su evangelio. Juan capítulo 2, versículos 19 al 22, dice: destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Jesús como templo es la auténtica casa de Dios, no construida por manos humanas. Y esto es lo mejor, donde habita toda la presencia divina y al cual tenemos entrada para adorar y disfrutar al Dios de la gloria en Cristo. Y lo mismo hace Esteban con la ley de Moisés, o sea, con la escritura del Antiguo Testamento. Fíjate cómo describe a cada persona que anunciaba la venida de Cristo. Cuando se refiere a la historia de los patriarcas de Israel, en el capítulo 7, versículos 9 al 10, dice: por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio. Y al referirse a Moisés, en el capítulo 7, versículo 35, dice: a este mismo Moisés, a quien habían rechazado, diciéndole: ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador.
mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Y más adelante, en el 37, dice: este mismo Moisés les dijo a los israelitas: Dios hará surgir para ustedes, de entre sus propios hermanos, un profeta como yo. Esteban está identificando el patrón bíblico. Cada vez que Dios envía a un líder para beneficiar a su pueblo, el propio pueblo lo rechazó. Moisés y la Escritura, que los judíos consideraban una expresión del Dios de la gloria en el Antiguo Testamento, también eran la caja que envolvía una realidad mayor que no podía igualar. La presencia del Dios de la gloria vendría en aquel que, como José, sería vendido y que, como Moisés, sería rechazado, pero a este Dios pondría por profeta como Moisés para gobernar y liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Así también Moisés y la ley tenían su fecha de vencimiento. Su función quedaría agotada cuando llegara el libertador de Dios. Pero ¿quién era ese libertador? Lucas, que es el mismo autor de Hechos, también es el autor del Evangelio de Lucas. Y lo explica en el capítulo 9, versículos 28 al 31, diciendo: Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su propia ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús, que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Lo interesante de esto es que en el idioma original, cuando dice hablaban de la partida de Jesús, la palabra que se usa es éxodo. Estaban hablando del éxodo que Jesús haría, que llevaría a cabo en Jerusalén. Y éxodo es la misma palabra que describe lo que Moisés hizo con el pueblo para liberarlos de Egipto. Jesús, como el Cristo, es el auténtico profeta entonces, que como Moisés llevó a cabo un éxodo mayor que este en Jerusalén. Toda la ley y las escrituras del Antiguo Testamento eran la caja del envoltorio que nos apuntaba hacia la liberación que Cristo haría para que podamos disfrutar y adorar al Dios de la gloria por medio de Él. En la iglesia de donde provengo, en Puente Alto, hubo un tiempo en que nos quedamos sin lugar para reunirnos. Y nos preguntábamos si la iglesia podría continuar sin un espacio para celebrar los cultos. Y mi pastor, con mucha sabiduría, dijo: los cristianos no tenemos templo. Jesús es nuestro templo. Los cristianos tampoco tenemos sacrificios que ofrecer, porque Jesús es nuestro perfecto sacrificio. Y tampoco tenemos sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y esto es lo que Esteban intentaba explicarle a los judíos. Toda la cáscara judía de Moisés y el templo no era más que el dibujo que viene en la caja del juguete. Pero el verdadero regalo que el Espíritu Santo estaba anunciando era disfrutar al Dios de la gloria en una persona llamada Jesús. ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? ¿Me agrada Dios? ¿Me agrada Jesús? No estoy hablando de leer la Biblia o participar en la iglesia. Pregunto si te agrada Jesús. Queridos, podemos estar igual que los judíos, confundiendo al Dios de la gloria con rituales o prácticas religiosas. Pero Dios ha señalado su gloria en su Hijo. Jesús es la gloria de Dios. Y leer la Biblia, participar de la iglesia y orar son medios
de la gracia de Dios para conocer a esta persona, que es Jesús. Pero si no te agrada Jesús y no quieres conocerlo más y mejor, entonces deberías preocuparte. Porque puede ser que tengas una religión cristiana, pero con una cáscara vacía. Te estás quedando con la caja en vez de su contenido. Jesús, el Hijo de Dios. Hermano, Dios quiere que disfrutes una relación con su Hijo Jesús. El Espíritu Santo anunció su venida desde Moisés y el templo, pero ambos eran los dibujos de la caja. Sin embargo, el Espíritu Santo sigue hablando a su iglesia. Hoy puede ser que te esté llamando a que Jesús sea tu primer amor. ¿Qué te está frenando en eso? ¿Qué otras glorias está anhelando tu corazón? Arrepintámonos de corazón y volvamos a disfrutar y adorar al Hijo de Dios. Pídele a Dios que examine tu corazón cuando te preguntes, ¿me agrada Jesús? Bien, entonces vimos la confusión de la gloria de Dios, la aclaración que Esteban ha hecho del Dios de la gloria, y ahora veremos la manifestación de la gloria de Dios. Al final del capítulo 7, del versículo 51 al 60. Ya con las evidencias presentadas por Esteban, en Moisés y el templo, da vuelta al tablero, como se diría en ajedrez. El acusado de blasfemia deja en evidencia que los verdaderos blasfemos que se resisten al Espíritu Santo son las autoridades de Israel. Tercos, dicen en el versículo 51 al 53, tercos, duros de corazón y torpes de oído. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, o sea, de Jesús. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado a ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. La denuncia de Esteban era fuerte. Uno podría preguntarse, ¿sabía Esteban que lo que estaba haciendo era arriesgado? ¿No hubiese bastado con dar la excelente explicación bíblica que hizo y dejar la discusión hasta ahí? Pero la predicación de Esteban iba por la misma línea de los apóstoles. Pedro había hecho lo mismo. Si recuerdan en el capítulo 2, verso 36, dice: por tanto, sépanlo bien, todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y luego, cuando fue acusado ante el consejo de ancianos, en el capítulo 5, versículo 30, dice: el Dios de nuestro antepasado resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. Lo que Esteban y Pedro estaban haciendo era un llamado del Evangelio también. Porque llaman una vez más al pueblo de Israel al arrepentimiento, para que por la fe en Jesús recibieran el perdón de sus pecados. Pero estos no lo entendían así y los persiguieron. Cabe preguntarse entonces, ¿qué había en el corazón de Esteban y los apóstoles? ¿Por qué estos hombres están dispuestos a ser azotados o morir por causa de Cristo? En sus corazones ellos vivían de acuerdo a una realidad mayor que la amenaza que tenían enfrente. Ellos son testigos fieles del Dios de la gloria, la que el Señor le permitió ver a Esteban antes de ser asesinado. Dice en el versículo 55 del capítulo 7, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. La manifestación del Dios de la gloria que vio Esteban es el cumplimiento visible de Moisés y del templo.
Jesús resucitado a la derecha de Dios es el verdadero templo y el verdadero libertador. Esteban dejó la caja con sus dibujos y recibió lo que el Espíritu Santo había anunciado como regalo, una relación con el Cristo vivo, a quien llama su Señor Jesús. Fíjate el versículo 59. Señor Jesús. Al respecto, Ernesto Trenchard, que es un erudito estudiador de la Biblia, dice que podemos ver la totalidad del testimonio de Esteban de la siguiente manera: en su persona, en su gracia, en sus obras, en su mirada. ¿Te fijaste cómo miraba a quienes lo acusaban? En el versículo 15 del capítulo 6 dice que miraba como un ángel mientras está siendo acusado. En su mensaje, y en el capítulo 7, versículo 60, al final, en su espíritu perdonador y su muerte violenta. Todo iba de acuerdo a la verdad que movía el corazón de Esteban. Jesús es el Señor, Dios de la gloria, y a Él le fue dada toda autoridad de Dios. Esto me hace pensar que hay países donde el cristianismo es ilegal. Y hermanos nuestros son descubiertos por su testimonio de vida. Hace un tiempo escuchaba este testimonio. Hablaba de una iglesia a la cual llamaban iglesia secreta. Y en secreto se tenían que reunir por las noches a leer la única Biblia que tenían en el pueblo, escondida en una cueva a lo lejos. Y la sacaban y se reunían de noche para leer. Y su persona, su gracia, sus obras, sus mensajes, su espíritu perdonador de estas comunidades, muchas veces contracultural, son indicios de que son cristianos. Y pueden caer por estas pruebas en manos de la justicia. Pero también es una muestra de lo que creen en sus corazones. Jesús está de pie a la derecha de Dios. Él es el Dios de la gloria. En cambio, en nuestro país tenemos libertad para enseñar y compartir nuestra fe en Jesús. Y si tu vida o mi vida fueran observadas, ¿qué pruebas podrían usar en nuestra contra para acusarnos de ser cristianos? ¿Qué indicios podrían ver nuestros familiares, vecinos, compañeros de estudio o trabajo, como prueba de que hemos creído que Jesús está de pie a la derecha de Dios? ¿Son nuestra persona, gracia, obras o miradas, nuestros mensajes o nuestro espíritu perdonador y la manera de afrontar la muerte un testimonio total del Dios de la gloria? Si somos honestos, sabemos que estamos al debe en las preguntas anteriores. Muchas veces vivimos como si nadie estuviese a cargo del universo, como si Jesús estuviese muerto y el trono de Dios está vacío. Pero gracias sean dadas a Dios que esas cosas no son verdad. Jesús resucitó y está a la derecha del Padre y envió su Espíritu Santo para decirnos, como dijo por medio de los profetas y apóstoles, arrepiéntanse. Cristo está de pie a la derecha de Dios, pero la buena noticia es como dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Por el perdón de los pecados que Cristo nos ofrece, es que podemos adorar y disfrutar al Dios de la gloria en una relación de cristiano a tiempo completo.
como decían los antiguos reformadores, coranteos, de cara a Dios, viviendo cada día. Incluso podemos adorarlo y disfrutarlo cuando pasamos por la persecución y damos testimonio de su gloria, recibiendo el rechazo social, la discriminación o cualquier costo de seguirlo. Hermano o hermana, quizás llevas un buen tiempo jugando con la caja y los dibujos que trae, confundiendo al Dios de la gloria con una práctica vacía y externa. Pero el Espíritu Santo hoy nos dice que el regalo de Dios es su Hijo Jesús. Dale tu corazón, dale tu vida a Él. Tal vez has probado religiosamente con rituales o eventos que transforman tu vida, pero Dios hoy te llama a disfrutar y adorar, o tal vez reencontrarte con Jesús, para que Él sea lo que mueva tu corazón y puedas vivir como un testigo del Dios de la gloria. Oremos. Bendito Dios, te adoramos y te alabamos, Señor Jesús, porque tú estás reinando a la diestra del Padre. Gracias, Señor, porque nos llamas a disfrutar y a adorarte, Señor, en una relación viva contigo, Señor. Y queremos pedirte perdón si acaso hemos estado mucho tiempo confundiendo lo externo de una religiosidad, Señor, y dejando de lado al auténtico regalo que el Espíritu Santo nos ha querido entregar, que nos ha venido anunciando a Jesucristo, al Hijo de Dios. Oh, te necesitamos, Señor. Te necesitamos para que tú seas lo que mueva nuestro corazón y podamos ser fieles testigos tuyos en este mundo, Señor. Que todo nuestro ser, Señor, como veíamos ahora en Esteban, nuestras miradas, Señor, nuestros mensajes, incluso un espíritu perdonador, que todo nuestro ser, Señor, dé testimonio de ti, de que estamos confiados que este universo tiene a un Señor ubicado a la derecha, el Padre, gobernando y siendo nuestro auténtico templo al cual podemos acceder para adorarte, y nuestro auténtico libertador que liberó nuestras vidas del dominio del pecado para adorarte en paz con Dios. Transforma nuestro corazón, Señor, en el nombre